compartimos pantalla, ya vamos a comenzar en lo que es la sesión 3, que es la sesión de hoy. Lo que comentaba Juan no es un dato menor, es decir, como les decía, hoy veremos nuevamente algunos conceptos de triángulo de exposición, y dentro de lo que es la decisión de mi serie fotográfica, yo lo que debo hacer básicamente es pensar qué elemento patrimonial voy a trabajar, por qué, es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? De la justificación, la caracterización, tener muy en claro qué quiero contar y cómo. Eso nos va a resultar fundamental en el momento de hacer la serie fotográfica, decidir qué fotos voy a tomar, escribir ese guión, seleccionar la música, leer el guión y montar todo el audiovisual. Tengo que tener muy claro qué quiero contar, cómo. Por eso es tan importante no tener dudas y que no haya dos opciones, que se entienda cuál es la historia. Y en esa historia, cuando tengo claro qué voy a contar, entran muchísimas cuestiones. Y una de las cuestiones es, por ejemplo, no solo es poner bien la foto, que eso lo iremos aprendiendo y verán que no tiene mucha dificultad, sino tomar decisiones, por ejemplo, de qué horario voy a hacer esa imagen. ¿Cuál va a ser la temperatura con color que quiero trabajar? Eso lo veremos el jueves cuando hablemos de iluminación y de composición de la imagen. Y dentro de esa iluminación, evidentemente va a estar muy relacionado con el triángulo de exposición, pero tengo que decidir si, por ejemplo, lo que contaba Juan, si llueve o el día simplemente está nublado, quizás no me sirve para lo que es mi argumento, mi narrativa, porque lo que quiero contar, si por ejemplo estoy hablando del litoral valenciano y lo que voy a destacar justamente es los días de sol que tiene el año, las virtudes de lo que es el clima de la zona mediterráneo, no voy a ir a hacer las fotos un día que esté nublado. Esas pequeñas cosas que parecen básicas, cuando planteo mi guión técnico, ¿sí? Lo vamos a ver en la sesión del próximo martes, en la sesión 5, cuando planteo ese guión técnico, voy a decidir con qué fotos voy a trabajar, por qué, y en función de qué narrativa, ¿vale? Y ahí entran estas cuestiones. Si llueve, no me sirve. Si está nublado, no me sirve. Si es por la tarde y yo necesito que sea por la mañana, es porque tengo la necesidad de una luz especial, quizás con una temperatura de color más fría. Y quizás si lo hago por la tarde es porque necesito esa temperatura de color más cálida. Y todo eso está relacionado con lo que decimos aquí, perdón, que es utilizar los elementos del triángulo de exposición y de todos los elementos que vimos antes en la clase pasada para diseminar, o sea, para difundir correctamente esos valores del elemento patrimonial. Piensen que no solo vamos a escribir sobre el elemento patrimonial y a hacer una locución de las características, sino que la foto tiene que tener mucha información. Y esa información que vamos a transmitir a través de lo visual, es audiovisual, a través de lo visual, tiene que ser concreta y tiene que estar en la dirección que yo quiero, que es lo que quiero contar. Por eso es tan importante esa tarea 1. ¿Sí? Lo hemos visto en la clase pasada, pero hoy vamos a repasar qué era el diafragma, qué era la velocidad de disparo y qué es la sensibilidad. ¿Recuerdan que vimos la clase pasada? ¿Alguien me puede ayudar a recordar qué 3 elementos habíamos analizado? Vamos, así lo hacemos más a modo taller, a modo workshop. A ver, una de dos, o están abriendo los apuntes y abriendo los PDFs, que veo alguna cara que puede que estén abriendo apuntes, o están pensando. Vamos, a ver, les doy una ayuda. El primero era distancia focal, habíamos visto los objetivos. ¿Qué más habíamos estado analizando? El balance de blancos. Perfecto, Ali, muy bien. ¿Y qué más? Y el fotómetro, bueno, como Y el aparato que nos fotómetro. ayuda en todo eso. Perfecto, perfecto, tal cual. Habíamos visto los objetivos, que recordaban que la distancia focal era la distancia entre el sensor y el punto de convergencia del haz de luz, que el elemento se daba vuelta y se ponía en el sensor para tomar la foto en ese negativo, y que luego hacía el positivo a través de cualquier programa de edición cuando veamos GIMP, que es lo que antes se hacía en un revelado. Y esa era la distancia focal, entonces veíamos que había distintos objetivos de menos milímetros, que le llamábamos
granangulares y de muchos milímetros que le llamábamos teleobjetivos, que los de menos milímetros nos servían para abarcar un ángulo mucho mayor, entonces para espacios cerrados eran muy útiles, y que también permitían abrir más el diafragma, que hoy vamos a ver y repetir qué era ese diafragma. Entonces nos hacían entrar más luz, con lo cual teníamos que bajar menos la velocidad y la foto no salía movida. Y si trabajábamos con teleobjetivos, que eran esos objetivos de distancia focal más alta, esa distancia entre el sensor y punto de convergencia era mayor, entonces nos permitía acercarnos mucho más al elemento, sin perder calidad, sin perder resolución, que era ese grano, esa cantidad de píxeles por elemento de distancia. Entonces, ese teleobjetivo tenía una apertura menor y no nos servía para espacios cerrados, salvo que querramos sacar una foto de detalle de algún elemento, porque no iba a abarcar todo lo que queríamos mostrar de ese espacio. Y también porque tenía un F, o sea, una apertura de diafragma, mayor que el gran angular. Entonces no se abría tanto, con lo cual nos pedía que bajemos un poquito la velocidad y podía la foto salir movida. Esa era un poco la diferencia entre los gran angulares y los teleobjetivos, como dos extremos de objetivos dentro de lo que era la distancia focal. Fíjense que al dar objetivos y dar distancia focal, tuvimos que hablar de diafragma y tuvimos que hablar de velocidad, porque evidentemente estaban intrínsecamente relacionados. Entonces ya habíamos empezado a hablar de triángulo de exposición. Pero la importancia de la sesión anterior era más que nada también plantear no solo el F mínimo, que es la apertura máxima, sino también ese ángulo que nos permite abarcar el objetivo. Pensemos que si hablábamos de que la cámara era como el ojo humano y nuestro F se relaciona con un F1, la apertura máxima de ese diafragma, en el caso de un teleobjetivo hablábamos que era más chica, pero en un objetivo normal podía ser unos 3, 3,5, es 3 veces menos de lo que vemos nosotros. Y si hablábamos de un teleobjetivo, quizás era de 5 o 6, es 5 veces menos. Y luego también esa apertura del espacio. Muchas veces entramos con un teleobjetivo en un espacio cerrado y no llegamos a poder componer la imagen con todos los elementos que queremos incluir. Y eso cuando veamos el jueves composición e iluminación es muy interesante, porque veremos que en la iluminación es decidir un poco si trabajaremos con artificial y natural y cómo podemos ayudar a la iluminación para tener más luz y necesitar bajar menos la velocidad. Pero en la composición, básicamente, ya nos vamos a ir de la parte técnica y entrar en la parte de la narrativa fotográfica. Entonces, si yo pienso que en mi foto tiene que haber una serie de elementos porque van a estar en mi guión, luego no puedo usar un objetivo que no me permita retratarlos. Entonces ahí voy a tener que recurrir a un objetivo de menor distancia focal. Y todo esto habíamos concluido que valía para los teléfonos móviles. Porque en los teléfonos móviles también podíamos plantear que en los nuevos, si tenían varias cámaras, podíamos trabajar con una u otra. Y si trabajábamos con un teléfono móvil o con una cámara en la cual no podíamos trabajar con distancia focal variable, no zoom, sino distancia focal variable, también podíamos a lo sumo alejarnos más o acercarnos al objeto. Y tampoco había problema. Nosotros hacíamos de distancia focal variable. O sea que no había límites para sacar estas fotos. Yo creo que esa parte había quedado bastante clara, o igual la vamos a repasar, pero era muy importante comenzar con objetivos, que no solo es el cuerpo de la cámara, sino que es la parte que en las reflex o en las mirrorless podemos sacar y poner. Y también habíamos hecho ese análisis de cómo trabajaba una cámara profesional, ¿no? Con el espejo que se levantaba, dejaba pasar el haz de luz un determinado tiempo. Y ahí volvimos a hablar de la velocidad de disparo, porque estaban nuevamente relacionadas. Ali nos había comentado que lo otro que habíamos trabajado había sido el fotómetro. Hoy lo vamos a volver a hablar, porque evidentemente todo este triángulo de exposición está relacionado con la información que nos dé ese fotómetro. Habíamos visto que el fotómetro podía ser de mano o podía ser el fotómetro de la cámara. Uno medía qué tipo de luz, ¿recuerdan? La reflejada aún no. Perfecto, perfecto. El de la cámara medía la reflejada y el de mano
la emitida, o no sé cómo La, se dice. la No incidente, recuerdo. Incidente, eso. eso es, que es la luz que le llega al objeto, que es muy útil porque conocemos la verdadera situación de luz que tiene el objeto cuando queremos retratarlo. La reflejada, ¿de qué dependía? Del material. Habíamos dicho que si era un material que reflejaba mucho nos iba a dar muchísima más luz y teníamos que subir la velocidad o cerrar el diafragma. Y si absorbía luz, el material iba a reflejar menos, entonces también nos iba a modificar esa situación y vamos a tener que abrir el diafragma o bajar la velocidad. Eso era un poquito las cuestiones que habíamos hablado. Y el balance de blancos, que iba muy relacionado con la temperatura-color que veremos el próximo jueves. Es decir, todas las decisiones que tomamos antes de hacer una foto están relacionadas. ¿Por qué? Porque en ese balance de blancos, ¿qué decidíamos? Le decíamos a la cámara con qué luz estamos trabajando. Entonces le decíamos, estamos en un día nublado, un poco lo que comentábamos hoy. Si voy a llevarlo un poco para que no sea tan técnica la clase y también que sea un poco de debate. Y aquí es donde quiero que me interrumpan y si alguien no está de acuerdo lo diga y comenzamos a hablar al respecto. Si estoy haciendo fotos de un cementerio, como se planteó, que planteó Marcos al comienzo de la sesión, en ese cementerio quizás aplica una fotografía en blanco y negro. Yo he hecho trabajos de esculturas fúnebres en blanco y negro y queda muy bien, porque la propia tipología patrimonial, la historia del elemento patrimonial, quizás lo que estoy contando de la función del cementerio en lo que es la historia del pueblo, puede aplicar a un elemento que puede estar en blanco y negro. Lo veremos en composición, porque eso ya es una decisión más estética. Pero a lo que voy es que quizás esa decisión de blanco y negro conlleva sacar la foto en un día nublado, que justamente hoy una de las cuestiones fue no he hecho fotos justamente porque no, mi elemento patrimonial necesita sol. Es un ejemplo que es muy subjetivo, no estoy hablando de algo objetivo. Puede que un cementerio trabaje muy bien en color y en un día soleado. Y justamente lo que estoy destacando es el paisajismo que hay dentro del cementerio, porque hay muchos cementerios que están a nivel paisaje urbano muy bien diseñados y también tiene una serie de árboles que acompañan a lo que son las esculturas fúnebres y me alejo de todo lo que estoy diciendo. Pero en otros casos el blanco y negro y un día nublado pueden servir. Esa característica del día nublado la tengo que poner en ese balance de blancos para indicarle a la cámara que el día en el que estoy sacando las fotos es nublado. Entonces la cámara automáticamente acomoda la temperatura color a las características de luz que hay. ¿Cómo va a ser día nublado comparado con un día soleado? Con una temperatura color más fría. Esto lo volveremos a ver el jueves. Pero creo que más o menos se entiende el concepto. Y así aplica todo. Puedo decirle que tengo luz de sol, puedo decir que estoy a la sombra, que cambia mucho cuando estoy a la sombra en un día de sol, pero no estoy directamente expuesto al sol. Puedo comentarle qué más con el balance de blancos. ¿Qué se les ocurre? Habíamos puesto algunos ejemplos. Buenas tardes, Lina, que te has conectado. ¿Qué otros ejemplos habíamos visto? Por ejemplo, cuando usábamos flash, por ejemplo, cuando teníamos luz artificial pero era fría, o cuando teníamos luz artificial pero era cálida, ¿no? O ponerlo en automático, que también dijimos que era válido. Y que esto de balance de blancos aplicaba también a todos los teléfonos móviles. Eso es lo que habíamos comentado. Entonces, a modo de recordatorio, habíamos visto objetivos con su distancia focal. Habíamos hablado, evidentemente, de diafragma, velocidad y sensibilidad por ese triángulo de exposición relacionados con el fotómetro, y habíamos hablado del balance de blancos, que lo retomaremos el día de la iluminación. Hasta aquí, algún comentario? ¿Algo que no haya quedado claro de la clase pasada o que no estén de acuerdo? O nada, ¿seguimos? ¿Sí? Vale. Sí, Nacho. Sí, 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 sí. Alberto, dime. sí, yo conseguí el manual Eh, de mi móvil. sí, Tengo toda la parte de cámara, estuve practicando el fin de semana, aunque el clima no ayudó mucho, pero la idea era tratar de familiarizarme con cosas que todavía no me son familiares. perfecto, perfecto. ¿Y cómo te ha ido? ¿Qué tal ha ido la...?
Bueno, tengo dos cosas ahorita para no ser muy largo. La primera es que en relación al ajuste de ISO, Sí, hay una expresión que no entiendo. Dice, para evitar ruido excesivo se recomienda un valor de ISO inferior a 400. ¿Qué quiere decir ruido? mira, Tratándose de fotos. te cuento, te cuento. ¿Recuerdas que habíamos hablado de que el ISO era la sensibilidad de la película cuando trabajábamos con analógico, cuando Sí, trabajábamos con carrete? sí. Vale. Y recuerdas que les comenté que cuando nosotros bajábamos el ISO, lo que estábamos haciendo era poner una sensibilidad que tenía mucho mejor calidad, pero que nos pedía mucha luz. Entonces requería que bajáramos también un poco la velocidad para aumentar el tiempo de exposición, o que abriéramos mucho ese diafragma para que entre más luz. Es decir, si trabajo con ISOs bajos, de 100, 200, 400, con sensibilidades bajas, me estoy ganando en calidad y me pide que al ganar en calidad tiene que entrar más luz. Entonces, lo que va a hacer la cámara automáticamente, en el caso quizás de un teléfono móvil, es bajar la velocidad o abrir el diafragma, para que entre más luz más tiempo o con un diafragma más abierto. ¿Y qué pasa en el caso contrario? ¿Qué pasa cuando paso esos 400 y voy subiendo esa sensibilidad? Era como cuando yo les conté que comprábamos ese carrete, esa película de 400 o más, para que la foto salga mejor con menos requerimiento de luz. Es decir, subo la sensibilidad para que el F, o sea, el diafragma, no se tenga que abrir tanto, o para que la velocidad no tenga que ser tan baja y el tiempo de exposición sea más cortito y no se salga la foto movida. ¿Pero qué pierdo? Y acá viene el secreto. Pierdo calidad. En esa resolución que yo les comentaba, que era cantidad de píxeles por unidad de medida, que cuantas más hay, más nitidez y más definición tiene la imagen, el ruido es el tamaño del grano del píxel. Entonces, cuando yo uso un ISO alto, una sensibilidad elevada, me pide menos luz, entonces puedo trabajar con diafragmas menos abiertos o con velocidades más altas y fotos menos movidas, pero va a salir ese grano, se va a notar en la foto. Miren, voy a poner un ejemplo, que esto que has preguntado es muy interesante, Alberto. Me voy a alejar un poquito de OSITI en este momento, pero creo que es muy interesante analizar esto que estás preguntando. Me voy a ir a una foto de muy mala calidad, que es de un curso esto que hemos hecho, y la voy a abrir para que veáis qué pasa cuando me acerco mucho. Miren, ¿eh? Vale. ¿Van viendo cómo se va distorsionando? Vale, esto en otra foto, cuando la llevamos a Photoshop, por ejemplo, a cualquier... Mira, me voy a ir aquí, me voy a llevar una foto inclusive profesional, ¿sí? Una foto que nos sirve para... Miren, la voy a abrir con un programa de edición y te quiero mostrar qué sucede cuando una foto gana ruido. Lo que sucede cuando la foto gana ruido es que ese grano, ese píxel que conforma la imagen, cada vez se nota más. Cada vez se nota más. ¿Esto es malo? No siempre. No siempre, Alberto, porque lo que te está indicando la cámara es, cuidado, no trabajes con más de 400 de ISO porque el nivel de ruido puede ser muy alto. Pero muchas veces hay determinadas fotos artísticas, sobre todo, no tanto documentales como las que estamos trabajando nosotros en este curso, que necesitan un grano alto porque es parte de la foto. Había un fotógrafo, Cartier-Bresson, que trabajaba justamente con grano muy alto. Y en ese fotógrafo se notaba el píxel, y era algo buscado. Fíjense, ¿qué es el píxel? Esto. ¿Ven que hay cuadraditos de información que tienen diferentes tonalidades de color? Vale, eso es un píxel. Entonces, aquí evidentemente me tuve que acercar mucho para conseguir el píxel, pero lo que está indicando es que cuando una foto tiene una sensibilidad muy alta, por esa búsqueda de no abrir tanto el diafragma, de no bajar tanto la velocidad y que no quede movida porque el tiempo de exposición quiero que sea menor, puede generar ruido en la imagen, que es que se note el píxel. Entiendo. ¿Sí?
Sí. Eso es el ruido de la imagen. Y me está indicando que cuando abro mucho la imagen, puede ganar en ruido. Si tengo un ISO alto, una sensibilidad alta. Vale. ¿Vale? Es muy interesante la pregunta que has hecho. Pero no es bueno o malo. Miren, voy a poner a ver si encuentro rápidamente alguna imagen de este fotógrafo que les comento, y justamente Henri Cartier-Bresson, esta es una de las más populares, que yo casi siempre pongo en las clases como ejemplo. Fíjense que es una foto que el grano se nota. Trabaja en blanco y negro, con mucho hilo conductor. Esta foto la iba a poner justo como ejemplo la clase que viene. Pero a nivel compositivo más que nada, pero fíjense que se nota el grano. Es una foto que la nitidez es baja, tiene un ruido alto, pero está buscado, es decir, es uno de los mejores fotógrafos de la historia. No es algo malo, pero es una decisión que toma el fotógrafo. ¿Sí? Es una decisión que toma el fotógrafo. Entonces, por eso, cuando tomamos la decisión, y vuelvo un poquito aquí, de el triángulo de exposición, cuando tomo la decisión de qué diafragma, qué velocidad y qué sensibilidad voy a utilizar, ahora la estamos tomando como una decisión expositiva, es decir, yo quiero que mi foto salga bien expuesta, que no quede ni subexpuesta, o sea, oscura, ni sobreexpuesta, o sea, muy clara. Esa es la decisión en esta sesión, en sesión 3. Pero luego este triángulo lo llevaremos a la sesión 4, porque luego también es una decisión compositiva. Voy a utilizar blanco y negro, color. Voy a utilizar qué tipo de luz, qué balance de blancos, día nublado o día soleado, y qué ISO voy a definir. Y con ese ISO le voy a dar un criterio estético a la foto y voy a estar hablando de mi composición. Y todo esto, perdonen el mareo, pero todo esto está relacionado con la narrativa de la foto, la historia, esa serie fotográfica, esa secuencia de 4 fotos que quiero contar, y va a estar muy relacionado con el guión, con la música que escoja, con la lectura de ese guión y con el vídeo final. Si luego cambio algo de todo esto, porque vamos a suponer que en la sesión 8 me arrepiento y cambio el guión y cambio entonces la música, porque si ya no trabajo en blanco y negro, cambia la pista musical que voy a utilizar. ¿Sí? Ya no va a ser una canción, quizás es otra, porque lo que le estoy cambiando es un poco el apoyo auditivo de la imagen, y voy a cambiar quizás el tipo la manera en la que estoy leyendo el guión, y quizás tengo que volver a cambiar la foto. Porque si cambio la entonación, cambio la música y cambio el guión porque quiero darle otro criterio al guión narrativo, la serie fotográfica quizás ya no es en blanco y negro y con día nublado, sino que es en sol y con destacar los colores. Entonces estas decisiones, lo ideal sería que desde el día 1 decido qué elemento patrimonial voy a trabajar, qué quiero contar, y trabajo en esta línea, decidiendo qué 4 fotos va a trabajar esa serie fotográfica, y ya decido qué diafragma, qué velocidad, qué sensibilidad, qué balance de blancos, cómo voy a escribir el guión, qué música utilizaré y con qué entonación lo leeré. Pero no siempre es tan lineal. Muchas veces nos toca luego volver y decir, vale, no, de la narración, esta parte no la voy a incluir, cambio el guión técnico, cambio entonces la entonación, tengo que cambiar la música y vuelvo a la serie fotográfica, pues mis fotos no sirven, porque quiero mandar otro mensaje. Y ahí es donde quizás te pasará, Alberto, que dirás, ya el grano alto, ese ruido, ese ISO alto no me sirve, lo que quiero es un grano pequeño, y la cámara te pedirá abrir más el diafragma y bajar la velocidad, aumentando el tiempo de exposición. Es un poco lío, lo sé, lo asumo, lo asumo, pero luego una vez que manejan todas las variables, es algo muy lindo porque se entra en un proceso creativo. En un proceso creativo, yo lo que estoy contando es una historia de mi pueblo. Y en esa historia de mi pueblo, de mi ciudad, de mi plaza, por eso hago tanto hincapié y quería sacar estos elementos que me habían hecho las preguntas por la plataforma del litoral de Montevideo, de la Rambla o del cementerio, porque todas estas cuestiones que estamos hablando entran luego en esa narrativa de qué quiero contar, cuál va a ser el objeto de mi vídeo, qué quiero transmitir al mundo a través de la plataforma OCity. Y es interesante luego configurar todo, desde la serie fotográfica hasta la música, para contar bien esa historia. Y muchas veces en lo que se falla
es en hacer la foto. Y es una lástima porque el resto del proyecto está muy bien. Y es importante entonces manejar bien este triángulo de exposición. Y me ibas a hacer otra pregunta, Alberto. Bueno, Sí. no quiero abusar, voy a hacerlo No, más por breve. favor, si al final es parte de la clase, me has preguntado algo que estaba muy relacionado con la sensibilidad, que era el ruido de la imagen. Vale, gracias. Como decía, pues estuve practicando, subiendo y bajando valores Sí, en un campo, sí, digamos, tipo paisaje, sí. y me conseguí con algo que hubo una de las fotos, quedó preciosa, Ujú. a mi juicio, pues, Sí, sí, claro. pero no tenía nada que ver con los colores que estaban presentes en el espacio. Entonces me dije a mí mismo, aquí hay un problema ético, creo, si yo no puedo mostrar algo que en realidad no existe. Que- Entonces, ese era el planteamiento. A ver, el planteamiento es excelente también, otra vez. Es una cuestión ética. Esto a mí me ha tocado corregir, ya sea por cursos de fotografía o por cursos de OCity, cuestiones de balance de color. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sobrepasamos en el retoque artístico de las fotos. No digo que sea tu caso, pero ha pasado de que luego en la edición, ya sea con GIMP o con Photoshop o con el programa, el software de edición que utilicemos, nos excedemos y los colores, saturamos tanto un color que ya no es el verde que estábamos viendo, o si es un mar, no es el azul que estábamos viendo. Y a nivel artístico es válido, quiero decir, al final cuando tomamos una decisión artística sobre nuestras fotos, nosotros podemos romper con todas las reglas compositivas, con la iluminación, y modificar tanto la imagen y saturarla tanto que logramos nuevas visiones artísticas de lo que estamos viendo. Pero en nuestro caso, que es una fotografía documental, y aquí es donde hablabas de lo ético, si yo estoy contando algo importante sobre ese paisaje, lo lógico sería que se vea tal cual es. Y aquí, sin haber entrado mucho en el ejemplo, entonces puede que me equivoque, pero creo que lo que ha sucedido puede estar relacionado con el balance de blancos de la cámara. Muchas veces la iluminación que recibimos en el momento de hacer las fotos con un móvil, puede que el móvil cambie algún aspecto para que la foto salga bien expuesta. Entonces la foto te habrá salido bien, no habrá salido movida, no habrá salido ni oscura ni clara, pero el color no se relacionaba con la realidad. Tenemos dos soluciones. Una es intentar buscar en ese manual si puedo cambiar el balance de blancos, el white balance de la foto, y si no me permite, cambiar de horario. Ir nuevamente y cambiar de horario. O cambiar el punto de vista, de perspectiva desde el cual estoy haciendo la foto. Porque eso, al cambiar el punto de perspectiva, puede que el teléfono vuelva a medir todo de nuevo, porque lo hace automático. Aquí está un poco las ventajas de las cámaras reflex. En las cámaras nosotros decidimos y podemos decirle a la cámara qué queremos. El teléfono muchas veces lo hace automático. Entonces, al cambiar de lugar, puede que vuelva a medir y el color se aproxima más a lo que tú estás viendo con tu ojo. Que puede que a veces nunca sea igual. Sí, la cámara Porque, tiene, perdón, el móvil tiene la posibilidad de poner la cámara en modo profesional, que sí, sería el contrario al automático. perfecto. Y estuve jugando con eso, pero luego comparé al tomar la foto, digamos, en modo automático, y algunos ejemplos en profesional, bajando y Sí, subiendo. Me tropecé con que la cámara era mejor fotógrafo que yo, porque lo que salía automático era más real, comparando con lo que sí, estaba viendo. eso suele pasar, pero es práctica y vas a ver que luego se va a invertir y vas a ver que el resultado en manual va a ser mucho mejor que el automático. Porque recuerdan que lo que veíamos en una de las píldoras de la clase pasada, que decíamos, si le dejamos a la cámara tomar las decisiones, la cámara lo que va a hacer es tomar la decisión más rápida para lograr el efecto deseado, que es una foto que no se mueva. De todas formas, hay cámaras que hoy en día trabajan muy bien, y los sistemas del automatismo son excelentes y sacan unas fotos increíbles. Y luego se pueden poner filtros desenfocando el fondo. Entonces, es importante saber cómo lo hizo, porque para eso queremos aprenderlo, pero también utilizar la tecnología. Aunque yo les comenté que era un negado de eso, pero es importante saber utilizarlo. Yo creo que aquí practica luego con la exposición. Muchas veces cuando los colores no son los que estamos viendo
toca bajar un poquito la subexposición, es decir, subir un poco la velocidad o cerrar un poquito el diafragma, y trata de ver si se puede modificar el balance de blancos. ¿Lo has podido hacer cuando lo pusiste en manual o era automático? No, lo he podido hacer. Y has puesto exactamente la situación de luz que tenías. Sí, estaba nublado y busqué entonces ponerlo digamos, te da el icono de nublado versus soleado y así, ¿no? Claro, claro. Y en principio lo has hecho todo bien. Habría que ver luego qué pudo haber cambiado entre el automático y el manual para que notes que los colores eran más reales. Pero si has puesto el balance blancos, has hecho bien la exposición, estabas con una velocidad y con un diafragma correctos, y el ISO, estabas tomando un ISO bajo, entiendo, también. Sí, sí. No debería ser peor la calidad de la foto manual que la de la automática. Entiendo, bueno, te recomiendo que sigas practicando, que intentes cada vez aproximarte más a esa calidad que veías en automático. Cambia de punto de vista, intenta, lo vamos a ver el jueves, pero muchas veces conocer si estamos en el exterior, la posición del sol nos permite ir viendo cómo el sol se convierte en un aliado para mejorar la calidad de la foto. Y decís, bueno, no pasa nada si al final la foto en automático estaba en el mismo sitio que la en manual, pero quizás la cámara en ese caso sí que resolvió mejor esa situación de la luz, y por eso la foto tenía mejor color. Estoy hablando un poquito, es complicado, a la distancia, si estuviésemos juntos, haríamos las fotos e intentaríamos ver por qué hay ese gap entre las calidades manual y automático. Entonces estoy intentando un poco adivinar qué pudo haber pasado, pero vas por buen camino. O sea que eso es lo importante, al final has hecho todo bien. Así que es seguir practicando e intentar con la práctica igualar y luego mejorar esa situación. Pero lo has hecho Vale. todo bien. Y lo del ruido era eso que te comenté, ese grano, que está relacionado, y volviendo un poco a la clase, está relacionado con esta sensibilidad. Esto lo vamos a pasar un poco rápido porque lo hemos hablado varias veces, y con la clase de hoy lo vamos a cerrar. Entonces no volveríamos a hablar de diafragma, de ISO y de velocidad. Si queda alguna duda la tenemos que despejar hoy. Pero el diafragma se abre y se cierra para dejar pasar luz. Dijimos que así funcionaban las cámaras reflex con espejo y las sin espejo también. Es decir, se abre una cantidad de tiempo y con una dimensión, de mayor apertura o de menor apertura. Entonces, más tiempo de exposición es menos velocidad, y a mayor apertura entra más luz al sensor, ¿sí? Y a menor apertura entra menos luz al sensor. Esa luz es lo que hace que pintemos con luz, es decir, que la foto quede bien expuesta y que logremos una calidad aceptable. Si vemos una lente, ¿sí? Si vemos una lente, vemos que está relacionada con este número F. Este número F, que cuanto más grande es, más cerrado está. Entonces deja pasar menos luz. ¿Es malo? No. En fotografía nada es bueno o malo. Son decisiones que uno toma. Recuerden que si queríamos disminuir lo que era la profundidad de campo y lograr con profundidad de campo pequeña, fuera de focos, en alguno de los planos, ya sea el primero, el segundo o el tercero, teníamos que tener un F abierto. Pero si estoy en un espacio donde yo quiero compositivamente contar la historia de todo lo que estoy viendo y todos los elementos entran en mi composición, yo ahí necesito que mi profundidad de campo sea grande. No quiero que nada esté fuera de foco, en ninguno de los planos. Entonces, ¿qué hago? Subo el F a propósito, es decir, lo cierro a propósito. Entonces, no siempre es malo que el F sea alto. Muchas veces la foto requiere un F alto. Pero alguien me puede decir qué pasa cuando a nivel compositivo, a nivel de profundidad de campo, necesito que ese F sea grande, más de 10. ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Cómo tiene que ser? ¿Alta o baja? Creo que baja. Perfecto, baja. Muy bien, Ali. La velocidad tiene que ser baja, tiene que entrar más tiempo de luz, porque como lo estoy cerrando, entra poca luz por la apertura de diafragma, entonces tiene que entrar más tiempo. Entonces la velocidad es baja. El periodo de exposición es alto, pero la velocidad va a ser baja. Eso es en el caso que quiero tener un F alto. Si quiero tener un F bajo,
porque quiero que esa velocidad, como decía Ali, en este caso, sea alta, es decir, el tiempo de exposición sea corto, entonces mi velocidad va a ser alta, mi F ahí tiene que ser bajo, tiene que ser bajo, es decir, tiene que estar muy abierto el diafragma para que entre mucha luz, para poder subir la velocidad y que el tiempo de exposición sea corto. Y entonces ese es el motivo por el cual las lentes nos dan ese dato y no el otro. Es decir, difícilmente trabajemos a 20 y pico de F. Solo en casos muy puntuales cerraremos tanto el diafragma, con profundidades de campo enormes y todo en foco. Pero sí muchas veces, como le pasaba a Esther, estemos en sitios donde no puedo bajar más la velocidad, como comentaba Ali, mi tiempo de exposición ya no puede ser más largo, porque si no me va a salir movida la foto, entonces tengo que bajar mucho el F, tengo que abrir mucho ese diafragma para que esté tan abierto de que no me pida esa velocidad tan pequeña, tan corta. Entonces, ese es el dato que nos dan, porque marca un poco las características de la lente. Esta es una de las lentes más convencionales que hay en el mercado, que casi siempre vienen por defecto en las cámaras, que son buenas, evidentemente, no estoy diciendo que sean malas, que es un 18-55. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos milímetros? Era lo que vimos la clase pasada al comienzo. El mal llamado zoom. Distancia focal. Perfecto, la distancia focal, muy bien. Son 18 milímetros, o sea, 1,8 centímetros el sensor y el punto de convergencia, que es un gran angular, y 55, que no llega a ser un teleobjetivo obviamente, pero que ya estamos abriendo un poquito más esa distancia focal. Puedo ir entre 18 y 55. ¿Qué me indica la lente? Que en 18 trabaja a 3,5 y en 55 trabaja a 5,6. Es decir, lo máximo que abre es 3,5 a 18 milímetros y 5,6 a 55. Es relativamente poco. Si yo necesito abrir más, la cámara no me lo va a permitir, porque es su límite físico. No, el diafragma no va a abrir, la apertura no va a ser más grande que esa. Es mi F mínimo, por eso es el dato que nos dan. Da igual luego el máximo, pero el mínimo es lo que nos indica luego qué relación va a tener con la velocidad y por ende qué relación va a tener con el ISO sin perder calidad o tomar ruido. Nacho, una pregunta. Sí, En el Lina. caso, básicamente, hola, buenas tardes a ¿Cómo estás? todos. Buenas tardes. Solo quiero solo quiero decir una cosa. El anuncio que ponéis en Polyformat, si por favor Sí. podéis recordar el horario, porque no me acordaba, es desde las 5 a las 19. Sí. Pues vale, eso porque es. sí que ponéis el enlace Zoom, pero no recordáis el horario. Si lo Perdona. ponéis mejor, Perfecto. no pasa nada. Porque yo que Claro. no me recuerdo, como que justamente las dos clases de antes le visualizaba, ¿sabes? Después porque no pude acudir. Y hoy he dicho, me suena que tengo que participar, pero no me recordaba efectivamente el horario. Perfecto, Lina. Mira, Entonces, me lo voy a anotar y en el próximo eso. anuncio lo voy a A incluir para recordar y ya recordarnos. está. Eso es, Perfecto. perfecto. Sí, Y es de 5 a 7. perfetto. E otra cosa che ti quería preguntare Sí, es eso, sempre con rispetto basicamente alla lente, no? È sí, che io, per esempio, sì, tengo una Nikon che utilizzo come si fuera, sabes, muy mal, porque sí. no sé nada de, siempre me ha gustado la fotografía, de hecho por esto me encantó muchísimo el curso y por eso quiero participar y quiero sacarle provecho Muy effettivamente. bien, claro. E che passa? Che la utilizzo sempre in automatico. Tengo una lente di 18-55 mm, come la Perfecto. que comentas tú. Pero cuando quiero hacer, por ejemplo, una foto más de cerca, no me da. Entonces tú dices que tengo que cambiar la lente. No. Lo que creo que está pasando, a ver, te voy a pedir más información para poder ayudarte Sí, más. Cuando te refieres más de cerca es acercarte mucho a un objeto. Por ejemplo, sacar una fotografía sí, de detalle de algo que está muy cerca. effettivamente, sì, un detalle, sì. Vale, mira, cuando lo que te está pasando es lo que es la aproximación a la fotografía macro. Y ahí sí Vale, que hay lentes especializadas en fotografía macro. Porque, ¿qué pasa? Estas lentes, cualquier tipo de lente, desde las más caras hasta las más económicas, tienen una distancia mínima al foco. Y te va a indicar, vale. eso lo indica en el costado. Si quieres, no sé si en algún momento puedes, pero cuando puedas, nos muestras la lente y lo vemos al lado, que hay como un dibujo de una pequeña como flor,
y te dice una distancia que está diciendo, vale, a tantos centímetros del objeto ya no voy a poder hacer foco. Pero eso, ¿dónde la encuentro, esta flor? En el costado. Mira, lo voy a buscar en internet, que va a ser más fácil para mostrarte. Es que yo tengo... Lo voy a buscar aquí y lo vemos. Vale. Es que estoy mirando, pero yo no lo veo. Es un objetivo. Mira, lo voy a buscar en internet y os lo muestro. Mira. Es una pregunta muy útil porque muchas veces en nuestro proyecto lo que vamos a hacer es hacer fotos de detalles. Claro, ¿sí? es que esto quería hacer, sí. Yo no sé si aquí lo ven, pero esta es una foto macro. Esta es Sí. una lente, perdón, macro. Y este dibujo, que aquí te dice FT metros, lo que nos indica es la distancia al elemento que me permite, a partir de esta distancia, hacer foco. ¿Qué pasa? Aquí es una lente 50 milímetros con un F fijo de 2,5. O sea, no es una distancia focal variable. Pero en esta... ok. ¿sí? En esta Yo tengo 0,82 FT, con un diámetro 55. Eso es, esos 0,82 son la distancia a partir de la cual la lente no va a poder hacer más foco. Entonces te tienes que alejar del objeto un pelín para que pueda hacer foco ahí. Vale, vale. Y te digo, pero sí que hay lentes que te permiten más. Sí que hay lentes que te permiten más, sí. Sí. Entonces, si yo para encontrar una lente que me permite más, tengo que ver este FT cuánto es. Tiene que ser menor de 0,82. Eso es. Vale, eso es. Vale. Porque al ser menor de 0,82 te va a permitir acercarte más y seguir haciendo foco. Perfecto. Pero dime, Nacho, ¿tú aconsejas de comprar otra lente o de sacar provecho de esta que tengo? De sacar provecho de esa que tienes, sin lugar a duda. Okay. Sin lugar a duda. Vale. Porque al final vas a encontrar trucos para poder hacer esa foto macro. Es decir, me alejo un pelín para cumplir con los 0,82 y poder hacer la foto. Y luego, como estoy trabajando con reflex, puedo recortar la imagen y acercarme más en la composición. Vale. Cuando veamos composición y cuando veamos edición de foto, vas a ver de que hay maneras de acercarte al objeto recortando la imagen, perdiendo evidentemente un poquito de calidad, pero con la resolución mínima para poder continuar con el audiovisual, sin lugar a dudas. Y vas a poder hacer la foto. Perfecto, Nacho, muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a ti. Muy interesante la pregunta. Eso es un poco toda la información que nos da la lente. Lo que nos preguntaba Lina no está en el frente, por eso lo busqué en las otras fotos, sino que está al costado. Es un FT con una especie de flor y nos indica esa distancia mínima que necesitamos para el foco. A partir de ahí, la cámara no va a hacer foco. Otro truco, mira Lina, que se me acaba de ocurrir, es poner el foco en manual, no en automático, y hacerlo nosotros, pero igual no va a salir bien. Nos podemos aproximar un poco, pero luego es verdad que cuando veamos la foto y nos acerquemos mucho, vamos a ver que no va a estar muy nítido ese foco, ¿vale? Pero es muy, muy útil. Vale. ¿Vale? Y gracias por lo del recordatorio de la hora, luego lo cambiaré. Y bueno, eso es un poquito toda la información que nos da la lente. Como ven, es un poco, en este caso 1855, es una de las lentes más convencionales. Yo un poco a veces recomiendo, hay unas lentes que son baratas, dentro de todo, que son las 50 milímetros fijo, que este F pasa a ser 1,8, entonces nos permite abrir mucho más el diafragma y evidentemente podemos trabajar con ISOs más bajos, con una calidad mucho más grande, la sensibilidad va a ser menor, y con velocidades más altas, entonces el tiempo de exposición va a ser menor y evitamos que la foto salga movida. En esos casos, esperen, voy a cerrar algún micro. Esther, sí, aquí me vas a preguntar algo, dime. Sí, por eso me he conectado. Claro. Nada, es que en la cámara que tengo yo no pone lo que tú estás proyectando, pone otras... ¿Qué pone? DC Vario, el Marit 2.8/4.5, 108 ASPH. Perfecto. En ese caso lo que es una lente mejor a la que está aquí. Entonces te está poniendo 1.8 es la apertura máxima,
Sí. que es una apertura muy buena. Recuerda que nuestro ojo es el 1, es como la referencia. No, pone 1, No. 2 puntos, 2.8. Ah, 2.8, bueno. Sí, No pone está 1, mal. 2 puntos, 2.8. Eso es, no está mal igual. Es en lugar de 3.5, aquí es 1, 2 puntos, 3.5. Siempre lo que tomamos es el número que está al lado de los 2 puntos. Claro. Entonces, en este caso te está diciendo que tu apertura máxima sería de 2,8 y Sí. ¿en cuántos milímetros? 4,5, o sea, pone 2.8 barra 4.5 Sí, y la distancia guión focal. 108, pero no pone los milímetros como en esta 1855. ¿Y cuál es? A ver, ¿la Y podrías pone mostrar? 108 ASPH. Sí, a ese pH ahora os lo iba a explicar. 108 entiendo que es la distancia focal mayor, y la mínima, me falta información para verlo. A ver si me lo puedes mostrar, a ver si lo puedo ver. Puedo, a ver. Sí, voy a dejar de compartir para poder abrir mucho y verte a ti, vista del hablante. Ahí está, a ver. ¿Se ve algo? Sí, súbelo un poquito, es una Leica. No, la cámara es Lumix. Ah, Leica debe la ser Leica es la lente. la lente, sí. Sí, Panasonic Lumix trabaja con Leica, que Leica es muy bueno. Es 2845, Bueno, 108. Qué raro, eso no lo había claro, visto por así. eso que yo decía, no coincide nada con lo que tú dices. Entiendo que 2.8 Y, es la apertura máxima claro, en y la luego, menor distancia focal y 4.5. claro, y luego aquí me pone 25.600, Claro, 25.600 y un F28, no, F2.8 debe ser. No sé si sí, sería F2.8. sí, Entonces, ya sé lo que pasa. Me arriesgo otra vez, a veces me arriesgo mucho a hacer suposiciones y alguien me puede escuchar y decir, no es correcto, pero creo, la cámara en este caso no es cámara reflex, es cámara bridge, que son las cámaras puente entre una reflex y una completamente automática, que estaban muy bien, son unas cámaras que se han sacado en su momento, sobre todo Panasonic y Sonic, las ha sacado Sony y también se ha sumado a esa producción, que son cámaras que trabajan como cámara puente, por eso se llaman bridge. Es una cámara que tienen cosas de las reflex y tiene cosas de las completamente automáticas, que eran las cámaras compactas, las primeras cámaras digitales que salieron. Entonces, esas lentes trabajan diferente a lo que es una lente reflex. Entiendo, por ejemplo, que esa lente no es intercambiable, no se puede quitar. no lo sé. A ver, bueno, la cámara es del departamento, no es, Claro. no es parte personal mía. Sí. Entonces, para hacer el curso No, a ver, sirve en vez de muchísimo. coger la mía, he cogido esta para... Entonces, no lo sé. Sirve muchísimo, Esther. No, en este curso nunca vamos a decir, siempre le vamos a... La idea del curso es sacarle el máximo provecho al equipo que tenemos. Por eso, como me comentaba, recién me decían, bueno, ¿y tengo que cambiar la lente? No. ¿Tengo que cambiar la cámara, Esther? No, para nada. Le sacaremos el mayor uso. Ahora es entender cómo funciona. Y en ese entender cómo funciona, al no ser intercambiable, te está diciendo que trabaja con dos aperturas máximas en función de la distancia focal mínima que tenga. Que en este caso es esa distancia focal que trabaja diferente a la reflex, por eso va a trabajar entre 2.8 y 4.5, que no está mal. Pero no llega a ser el 2.8 de reflex, porque tienen un índice de corrección. Sí, pero cuando la pongo en manual, sí que he podido comprobar que sí que deja... A ver si me deja... Es que este es porque tiene tantos menús que esto es una locura. Sí. Sí que deja subir, a ver si puedo, a ver, la distancia focal permite alternar entre... A ver, dime el mínimo y el máximo, a ver si... 2,8 y esa 8. es la apertura de diafragma. La apertura de diafragma. Te está diciendo que va a abrir... Vale, sí. Claro, va a abrir como máximo a 2,8, que no está mal, y luego puedes llevarlo hasta 8, que es ir cerrándolo un pelín. Ese cerrándolo te va a conllevar bajar la velocidad. Claro, y la velocidad creo que debe ser esto, porque es que... A ver qué velocidad entre 2 y... Debe ser esto, ¿no? La velocidad, entre 2 y 4.000. Claro, es 2 segundos y 1 sobre 4.000, que es súper rápido, claro. Evidentemente, sí, eso es la velocidad, y luego también podrás poner el ISO, seguramente podrás configurar el ISO.
el ISO, creo que esta parte, a ver si lo encuentro, es que Sí, no, sé que no es entre fácil. 100 y 6400. Perfecto, esa es la sensibilidad. 100 es muy, muy bajita, entonces te va a pedir abrir mucho ese diafragma a 2,8 y bajar la velocidad, y a medida que tengas que tener más luz, irás subiendo ese ISO, pero nunca llegarás a los 6000 y pico, porque te quedará muy mal la foto, el grano será muy grande, que es lo que preguntaba El Alberto ruido, del ruido. sí, Eso es. me ha pasado alguna vez que he querido hacer con mucho ISO. Eso es. Sí, Entonces, esas son las tres cuestiones de la cámara. Y tendrás luego, en el anillo, te dejará ir de distancia focal a distancia focal, que en algunos trabajarás a 2,8 y en otros a 8 de diafragma. Porque tendrán aperturas mínimas, perdón, máximas con Fs mínimos diferentes. Cuando con ese anillo vayas girándolo. Sí, pero bueno, son las cámaras Bridge, trabajan muy bien, son cámaras que mejoraron en su momento lo que eran las cámaras compactas, que no se podía hacer nada de esto, que las cámaras compactas originales digitales trabajaban como un móvil. La cámara Bridge lo que hizo fue mejorar porque se permitía ya trabajar en manual, pero no llegaban al tema de la reflex del espejo, entonces sí que la apertura de diafragma y la distancia focal eran diferentes en ese caso. Pero Leica era muy bueno, y a mí cuando Panasonic se unió con Leica lo vi como un gran avance, porque Leica sí que trabaja muy bien. Una de mis cámaras era Leica. Luego, evidentemente, si por tu profesión, y esto ya es una recomendación que no suelo hacer, pero si por tu profesión, evidentemente, por temas de patrimonio, estás muy vinculado a patrimonio, y el patrimonio a nivel fotográfico es muy complicado de sacar. Son pocos los casos que vamos a estar en exterior sacando fachadas con un solazo en la hora mágica. Entonces, quizás sí hay cámaras por ya 300 euros, que claro, sé que es dinero, pero que te permiten dar ese salto a comprar el cuerpo, invertir un poco en ese objetivo, y vas a ver que te va a resultar a nivel empleo, ¿no? Del tiempo que dedicamos luego en editar las fotos y demás, muy útil. Muy útil, es dar ese salto. Evidentemente cuando utilizamos el equipo del departamento es el que hay, pero bueno, ya si la fotografía te sigue gustando y sé que te dedicas a cuestiones relacionadas con el patrimonio, quizás es una inversión que estaría bien, porque nos resuelve la vida. Cuando vemos que la lente nos permite bajar mucho el F, que no tenemos que, al abrir tanto el diafragma no bajamos tanto la velocidad, trabajamos con ISOs relativamente bajos, nos hace muy fácil el trabajo luego de edición, montaje y demás. Pero con esta cámara podrás seguir trabajando en el departamento sin problemas. Ahora ya creo que, espero, como profe, espero que el aporte sea que la entenderás mejor de lo que te está diciendo, entonces le sacarás más provecho. Y sacarás, cuando te esté hablando de que está en 2.8, sabrás qué es, y cuando te esté saliendo la foto con un ruido muy elevado, sabrás que tenés que bajar ese ISO y por ende no superar los 4 de F. Muy bien. Y ahí trabajar con la distancia focal, pero claro, en tu caso es muy complicado porque trabajas en situaciones muy desfavorables. Sí, en interiores sobre todo. Claro, es difícil. Ahí, inclusive con cámaras semiprofesionales o profesionales, se pide trabajar con trípode, y en tu caso tampoco se podía, porque físicamente no era a veces viable. Sí, pero otras veces no. Claro. En el caso que os conté el otro día, es que era imposible, porque era toda una superficie curva, entonces no. Totalmente. Totalmente. Vale. Pero bueno, recuerda que siempre que haya alguna cuestión, nos lo pones en el foro o me escribes un correo interno, y siempre dispuesto a intentar ayudar. A veces es difícil porque hay tantos modelos de cámaras, tantos modelos de móviles, tantos tipos diferentes, que ya cuando hacíamos los cursos presenciales en el campus de Vera me era complicado porque no conocía esa cámara y me tenía que sentar a mirarla. Imagínense por Zoom, es difícil, pero intentaré siempre resolverlo, claro. Y aparte porque tiene lo que comenté el otro día, tantos menús, porque no solo tiene automático, manual, tiene SP, C, no. Entonces, claro, y aún el manual de instrucciones es que no lo aclara todo. Claro. Eso, en tu caso, creo que es una buena opción,
Esther, porque usar un semiautomático en el cual yo le diga a la cámara, no quiero que subas de 400 ISO, es decir, que la sensibilidad como máximo sea 200, por ejemplo, y trabajamos a 200 ISO y con un F de 2,8, y que la cámara haga el resto de ver qué velocidad. Lo más probable es que te la baje demasiado, pero por lo menos, o lo contrario, dices, mira, yo no quiero trabajar menos de 125 de velocidad, 1/125, porque sé que me va a quedar la foto movida. Entonces que la cámara se encargue de ver qué hace con el ISO y qué hace con el diafragma. ¿Qué pasa? El ISO te lo va a subir muchísimo, porque va a decir, bueno, si no me dejas bajar la velocidad, subiré la sensibilidad. Es decir, lo que estamos viendo hoy del triángulo de exposición, ¿no? Es como, imagínense que es un pequeño, yo a los nenes cuando hacía fotos más infantiles les explicaba, es como un hilo que si tiro mucho de un lado se me sale del otro. Es decir, si a la cámara le pongo un límite, tirará de otra opción. Pero está bien probar con esos hasta que encuentres quizás aquel semiautomatismo que te sea más útil para la situación tan compleja que tienes de trabajo. Muy bien, muchas gracias. No, a ti. Mariana dice, sí, Lina, dime. Sí, Nacho, mira, otra pregunta que tengo, Claro. porque en la sesión en la cual yo no estaba, Sí. básicamente se hablaba de la calidad de la imagen, cómo guardar la imagen, ¿vale? Y se hablaba de la diferencia entre RAW y JPEG. PG, sí, del PG, JPG. perfecto, Sí. eso efectivamente. Y entonces lo que pasa es que mi cámara permite a tenerla todo a una calidad que me dice RAW más JPG fine. Entonces dice que mejor siempre trabajar con esta. Bueno, depende. Aquí es otra vez depende. Por ejemplo, si ya te vas a especializar en la fotografía, te gusta y seguiremos trabajando con fotografía, sí. Te recomiendo el RAW porque luego vas a ver que en edición de imagen, cuando veamos GIMP o Photoshop, los que tenéis el paquete de Adobe, te va a dar muchísimo más juego trabajar con una foto que tiene más información. ¿Cuál es la contra? Que pesa más. Es decir, para una memoria que tengas de tantos gigas, lo que va a pasar es que te van a entrar menos fotos. Vale, pero ok, entonces depende efectivamente si ahora quiero editar o es Eso para, es. Si es para uso. otro uso y lo que quieres es más compartir, con JPG es suficiente muchas veces. Perfecto. Y ahí, como la calidad es menor, hay menos información en la foto, entonces pesa mucho menos y entran más fotos. Ya el RAW más JPG es que te guarda las dos. Entonces Ok. ahí entran menos aún, porque te está guardando todas las fotos en RAW y todas las fotos en JPG, en los dos formatos. Vale, entendido, Entonces, vale, ok. yo eso lo recomiendo menos porque al final nosotros cuando hacemos fotos sabemos para qué lo vamos a utilizar. Entonces digo, vale, voy a trabajar con edición, trabajo en RAW, luego ese RAW lo tendré que pasar a un JPG o a un TIFF después de editarlo, pero va a necesitar edición. Si no quiero editar o quiero hacer una edición mucho más superficial, lo veremos en la sesión 9, pero ahí ya puedes trabajar con JPG. Vale, perfecto, Nacho, muchas gracias. Sí, a ti. Mariana dice, bueno, la mía es viejita, no hay cámaras viejas, recuerden, yo trabajo con una analógica para blanco y negro, así que no hay cámaras antiguas. Y dice 1442, 3,5, 5,6. Perfecto, Mariana, eso es que trabaja en 14 milímetros en gran angular y abre a 3,5, es decir, voy a volver a la presentación y dejaré las preguntas abiertas para seguir respondiendo. Me voy a ir aquí, al triángulo de exposición. Vale, y a ver, voy a abrir el chat. Perdón el tiempo. Voy a abrir el chat aquí, perfecto. Aquí ya tengo las preguntas. Dice que abre 1442, 3,5, 5,6. En lugar de 18 abre a 14, es decir, el gran angular es un poquito más, por lo que el ángulo de apertura es mayor, es decir, entran más cosas, y abre al mismo F, 3,5, es decir, el mínimo F, o sea, la máxima apertura, va a ser 3,5. Pero en este caso, la máxima distancia focal es 42 y abre a 5,6, es decir, el 5,6 se mantiene, pero abre a 42 milímetros. Si es vieja, lo que puede pasar es que sea de las antiguas lentes que al multiplicarlo por este factor de conversión, al final trabaja igual que un 18-55. Así que, Mariana, te va a servir para trabajar sin ningún tipo de problemas.
Es una lente que va muy bien, es muy flexible. Alberto dice, ¿qué opinas de los lentes para móviles? No los he probado, Alberto. Sé que existen, que son como unas, ¿no? Que se complementa un hardware que se coloca en el móvil para transformar la cámara del móvil en una cámara más profesional. La verdad que no los he probado. Si aquí tengo que dar como una valoración personal, realmente creo o considero que si el teléfono móvil trabaja bien, con 1, 2 o 3 lentes, uso las lentes del teléfono móvil y ya está. Si quiero hacer otra cosa, me voy a una cámara de fotos. Y esos adaptadores no los uso. Porque hoy, como bien preguntas, las lentes de los móviles están trabajando muy bien. Es decir, muchas veces el otro día estaba mirando un móvil Xiaomi que tenía 3 lentes, un gran angular, y como pasa con Panasonic, hay marcas de móviles que están comprando las lentes a Leica, entonces son lentes que trabajan bien. Tienen una buena apertura F, tienen una cantidad de milímetros que trabajan en gran angular, o sea que sin problemas. Mariana dice, es gracioso que hasta mi celular con cámara Leica tiene mejores prestaciones. Bueno, claro, es un poco, miran, en línea de lo que estoy comentando. Muchas veces lo que ha pasado con los teléfonos móviles es que a nivel tecnología y a nivel prestaciones de la lente pudieron haber superado algunas otras cámaras que sí que se han quedado en el camino. No obstante, lo que decíamos la clase pasada, si la cámara es reflex, probablemente trabaje de la misma manera, pero puede que a nivel calidad o nitidez de la foto final puede que sea mejor la de un teléfono móvil. Por eso, aquí estamos aprendiendo las nociones básicas de fotografía para luego aplicarlas en el equipo que tenemos. Igual que le comentaba Esther, es decir, yo ya sé cómo funciona el F, sé cómo funciona la velocidad y sé cómo funciona el ISO, más el balance de blancos, más el fotómetro, esto lo puedo aplicar luego a cualquier equipo, y ya el móvil, aunque haga cosas en automático, voy a estar sabiendo qué es lo que hace. De igual manera que la velocidad, decíamos hoy, ¿vale? Si abro mucho el diafragma, puedo subir la velocidad. Es el tiempo que tarda el diafragma en abrir y cerrar. Si el diafragma está muy abierto, ese tiempo que abre y cierra es menor. Entonces la velocidad es más alta. Si el diafragma está muy cerrado, porque quiere una profundidad de campo elevada, esa velocidad va a ser más grande, entonces, más baja, entonces el tiempo de exposición va a ser más grande, va a abrir y cerrar más lento. Entonces el tiempo que está abierto, que el espejo está subido, que el haz de luz entra directo al sensor, es mayor. Mayor tiempo de exposición, menor velocidad. ¿Para qué? Para diafragmas más cerrados. Para diafragmas más abiertos, mayor velocidad, lo he tenido que pensar, mayor velocidad, menor tiempo de exposición. ¿Vale? Así trabaja la cámara, ya sea para móviles, como para reflex, como para mirrorless, como para cámaras bridge. Esto es un poco lo que se contiene. ¿Por qué pongo esta foto? Porque es una foto que explica muy bien la velocidad. Aquí obviamente tengo un trípode, hago mi triángulo de exposición, mido con mi fotómetro, ¿y qué le digo a la cámara? Vale, quiero medir bien esto. Lo que me interesa es el arco. Vale. Entonces la cámara yo voy a poner un diafragma, vamos a suponer que pongo un diafragma bajo, entonces la apertura es alta, es decir, tengo el diafragma bien abierto, pongo un ISO, que lo defino, como hablamos con Alberto, por cuestiones estéticas, quiero que mi grano no tenga ruido, entonces pongo 200, por ejemplo, o 100, y ahí voy cambiando la velocidad para que mi fotómetro me diga que estoy en el centro, que está bien expuesta. Vamos a suponer que me da tantos segundos. No logro tener este efecto con el trípode en donde todo esto va a salir bien expuesto porque está quieto, pero lo que está móvil se va a mover, porque como tarda segundos en hacer la foto, ese tiempo que el diafragma está abierto es de segundos, puedo ir cerrando el diafragma a medida que quiero aumentar los segundos, bajando la velocidad y aumentando el tiempo de exposición, hasta lograr el efecto dado. Esta foto la pongo porque es una introducción a lo que daremos de composición. Entonces veremos cómo el diafragma, la velocidad y también el ISO, este triángulo de exposición que estamos viendo hoy, está en función de los aspectos compositivos que quiero yo reflejar en la imagen, porque van a ser parte de mi guión, de mi narración, de lo que voy a contar del elemento patrimonial. Por eso es tan importante esa tarea 1. Decido qué voy a contar, luego veo a nivel técnico cómo lo voy a resolver, luego a nivel compositivo de iluminación, y cuando tengo mi serie fotográfica, tengo ya una historia que en la sesión 5 comenzaré a pensar cómo narrar.
Y por último, esto ya os lo sabéis de memoria, la sensibilidad, ¿sí? Evidentemente, trabajan a diferentes sensibilidades. A más sensibilidad pueden capturar más light, más luz, perdón, más light, madre mía. Pueden capturar más luz, pero eso conlleva que si el número es más bajo, la sensibilidad es mayor. ¿Qué pasa con el diafragma? Lo tengo que abrir un poquito más para que entre más luz, o la velocidad la tengo que bajar un poquito para que entre más tiempo, el tiempo de exposición sea mayor. Y así trabaja la velocidad, la sensibilidad. Los tres conforman esto es lo que les contaba de lo que era el grano antes, ¿no? La película. Y los tres trabajan en lo que es este triángulo de exposición que habíamos puesto en la sesión anterior. Yo no sé si hay dudas, consultas sobre lo que es el triángulo de exposición. La clase que viene, evidentemente, hablaremos ya de composición, cuestiones mucho más artísticas, de iluminación, de tipos de luz, de cómo iluminar bien. Vamos a seguir hablando de triángulo de exposición porque es la base de la fotografía, y cuando hablemos de iluminación volveremos a hablar de velocidad y de diafragma y de fotómetro, pero es importante paso tras paso ir haciendo esas fotos de práctica para poder despejar dudas, y ya la semana que viene ir teniendo una idea de cuál va a ser nuestra serie fotográfica antes de empezar el guión. Entonces yo no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿No? Quería mostrarles, mientras van pensando, van escribiendo en el chat alguna duda, un último documento que es complementario a la píldora y es complementario a la presentación que hemos visto, que es la presentación que hacemos para lo que es la actividad, que básicamente refuerza algunos de los conceptos que hemos visto, pero va lento hasta esto. He leído que es porque, como desde mi computadora estoy transmitiendo por el YouTube, y a su vez también grabando en la nube la sesión, y abriendo el Polyform al mismo tiempo, otra vez entramos en eso de que la tecnología nos dice, bueno, hasta aquí, y que se tiene que deber a eso, porque luego cuando no estoy compartiendo o transmitiendo por YouTube, realmente la computadora va dentro de todo bien. Así que básicamente era hacerles esta explicación de, esto es un poco la situación de muchos de ustedes el día de mañana, muchos y muchas de ustedes, cuando estemos delante de una fachada haciendo foto patrimonio, quizás con trípode, quizás sin trípode. El trípode es un buen aliado en este caso de un triángulo de exposición, porque nos permite trabajar con velocidades bajas sin tener miedo a que se mueva, entonces los tiempos de exposición son mayores, nos permite cerrar más el diafragma para tener profundidades de campo mucho más altas y no tener problemas de fueras de foco entre los planos, y son relativamente baratos para lo que es la fotografía, que es algo relativamente caro. Y fíjense, esta página es lo que, este ejemplo lo hablábamos la clase pasada cuando yo les decía, bueno, recuerden que tenemos o piensen que tenemos una escultura que en la parte superior está muy iluminada, casi blanca, y en la parte inferior está muy oscura. ¿Dónde medimos? Porque al final el fotómetro mide en un sitio, ya sea el de mano o el de cámara, el de luz reflejada. Entonces, si medimos aquí, esta parte nos va a quedar oscura. Si medimos exactamente aquí, esta parte nos va a quedar muy blanca. Lo que tenemos que hacer es aproximarnos un poquito a lo que es la situación donde tenemos la parte intermedia, ¿vale? Y hacer pruebas. Esto es un poco prueba y error. Muchas veces el fotómetro es una ayuda, una herramienta que nos ayuda a determinar, pero puede que lo que nos diga no nos convenza y empezamos a progresivamente aumentar la velocidad o progresivamente disminuirla. O vamos cerrando de a poco el diafragma y vemos hasta qué punto ya nos queda oscuro, entonces volvemos un punto hacia atrás. Y eso es parte de la fotografía manual, y midiendo, no confiar todo el tiempo en el fotómetro, y también hacer un poco la prueba y error. ¿Vale? Así que les recomiendo trabajar con este triángulo de exposición, trabajar con distintos tipos de luz. La clase que viene, Patri nos dará la clase de composición y de iluminación, pero vayan pensando en que hay que practicar con luz de la mañana, luz de la tarde, luz del mediodía, aunque sea muy mala, y ya vamos a ver por qué. La luz cenital no nos interesa a nivel compositivo y a nivel sombras, es una luz muy dura, pero también hay que practicar con ese tipo de luz. Con luz natural, con luz artificial, con luz cálida, con luz fría, sacar fotos de noche, sacar fotos en movimiento con tiempos de exposición muy altos, con velocidades muy bajas,
e ir cerrando el diafragma hasta que vemos que esa foto queda bien. Pueden utilizar una linterna y moverla a modo de prueba, para eso ya necesitarán un trípode, pero pueden practicar mucho con los conceptos que ya hemos dado. Ya el jueves cerraremos la sesión de fotografía, pasaremos el otro martes a guión, entonces toca ir ya pensando en qué elemento, por qué quiero contar, caracterizarlo bien, para que la serie fotográfica vaya en esa línea y ahorremos trabajo. Que las pruebas sean en esa línea, y que esas fotos luego las utilice como guión narrativo cuando ya empecemos a contar y a escribir y a leer qué vamos a decir a través de OCity. Y creo que no me estoy dejando nada más hoy. Era un poco la clase anterior, la 2 y la 3 estaban muy vinculadas porque los elementos de la cámara teníamos que avanzar para luego retroceder, dar distancia focal para dar diafragma y luego hablar del triángulo de exposición, y si hablábamos de velocidad, luego teníamos que ir a fotómetro. Así que era un poco la idea. Puede que para algunos haya sido repetitivo, puede que para algunos o algunas haya sido muy rápido, así que confío en que hay confianza para que vayamos diciendo las cosas que no entendemos y que se pueden repetir una y otra vez, como ya sabéis, sin ningún problema. Se repetirán las veces que sean necesarias, y prometo que ya empieza la parte más bonita el jueves, con la parte ya de composición de la imagen, triángulo de lo que es la regla de los tercios, los hilos conductores, puntos de fuga, perspectiva, iluminación, quiero decir, ya es mucho más bonito. Ya la parte técnica la vamos dejando atrás, pero repetiremos siempre lo que vaya a ser necesario para que el mensaje fotográfico complemente correctamente ese guión, y que tanto lo que ustedes van a contar con tanta efusividad, porque sé que uno cuenta cuando confía en querer contar algo, como nos contaba Ligia de la Rambla de Montevideo, tienen ganas de contarlo, de explicarlo, el material visual, gráfico, el recurso gráfico tiene que ser de calidad, y esto les va a ayudar a obtener fotos de calidad. Aunque trabajen con teléfonos móviles, con cámaras reflex, con cámaras bridge, en automático o en manual, pero ya sabemos cómo funcionan las cámaras. Yo, que no haya dudas o que no haya consultas que veníamos. Yo quería consultar una cosa que me he ido surgiendo a lo largo de la sesión, y es que yo he mandado mi tarea, bueno, la idea que he tenido, pero realmente no me apasiona, ¿vale? Digamos que he ido a algo que me resulta fácil porque tengo muy poco tiempo, entonces he dicho, bueno, esto es un patrimonio que me parece interesante, voy a esto. Y me he acordado de una situación de un espacio que hay aquí en Murcia, que es unas antiguas ruinas árabes, que están completamente dejadas, abandonadas. Están abiertas a que les dé luz, a que les dé sol, a la lluvia, a todo. Claro. Y de hecho, acabo de consultar rápidamente, y desde el 2016, que supuestamente se iba a hacer un proyecto de rehabilitación y de mantenimiento de esas ruinas, no se ha hecho nada. Entonces me he planteado de repente decir, bueno, pues ya que es una herramienta que además el OCity es para todo el mundo, pues reivindicar desde mi pequeño guión esa situación que se está dando con ese patrimonio. Eso me parece mucho más interesante como cosa que lo que había planteado, pero no sé si a lo mejor no tiene mucho sentido porque estoy mezclando patrimonio con una reivindicación. Justamente eso es lo que es el patrimonio, reivindicar la necesidad de proteger espacios de relevada importancia histórica, y sobre todo lo que son los restos o los yacimientos arqueológicos, que muchas veces no están musealizados, no tienen ningún tipo de gestión a nivel paneles, que están degradándose año tras año. Entonces es una manera de educar y el día de mañana de proteger. Y luego ese vídeo se puede mostrar a través de OCity, como, piensen en OCity muchas veces como un elemento a través del cual se puede compartir el enlace y difundir y mostrar, inclusive a un ayuntamiento. Es decir, está publicado, lo ve todo el mundo y miren el estado en el que está. Entonces, creo que la calidad fotográfica de las fotos que hagas, más ese guión que va a estar súper bien escrito porque contarás la historia del yacimiento, más la historia de lo que estamos viendo en esas fotos, más la música, va a transmitir esa necesidad de protección, y me encanta el tema, así que adelante con el cambio.
Vale, pues cambio. Te vuelvo a mandar la tarea contándote todo esto, sí, ¿no? No la vas a poder mandar voy a abrirte un reenvío, así te permite volver a enviarla. Ahora me lo anoto y te lo hago. Ali, así reenvío, ¿vale? Dale. Perfecto. ¿Más cosas? ¿Más dudas? ¿Más consultas? Alberto, sí. Sí, tengo una duda. Como sabes, estoy en Francia, voy a trabajar sobre un elemento patrimonial en Francia. Perfecto. País que no ha tenido todavía ningún tipo de representación o presencia en OutCity. Sí, hemos tenido 3 intentos y en los 3 al final nunca hemos llegado a terminar de materializar la colaboración, así que es importantísimo lo que estás haciendo. Correcto, entonces el punto es el siguiente, siendo que es la primera vez para Francia, quiero decir, asumo que ese factor no importa y que simplemente trabajo sobre el elemento patrimonial en sí, con independencia de estar haciendo dentro del guión ninguna alusión a que es la incorporación de Francia, nada de eso. Me olvido de eso y asumo que solo trabajo sobre esto como si estuviera en España. Exactamente, exactamente. Y eso en todos los casos. Lo que ha dicho Alberto, que es muy interesante, aplica a los 122 casos. Es decir, siempre trabajaremos con el elemento independientemente del sitio. Es decir, lo que vamos a contar es la historia del elemento, las características, la valoración. Haremos referencia muchas veces a las ciudades, por ejemplo, sigo con el ejemplo de Montevideo porque fue el primero y es muy claro. Si hacemos referencia y estamos contando de la Rambla de Montevideo, haremos referencia a Montevideo porque ponemos en un contexto histórico, social, geográfico el lugar, pero no haremos otra referencia a si Montevideo o cualquier ciudad de Francia se están incorporando o no a OCity. Vale. La descripción es del bien patrimonial. Vale, gracias. Así que genial, perfecto, Alberto. Sí, en la sesión de guión, que es la del próximo martes, se conectará Asun, otra colaboradora del curso, del proyecto, perdón, se conectará al curso y nos explicará cómo funcionan las cartas que les habíamos comentado, que muchas veces, si queremos llevar OCity un poquito más allá, tendremos que hablar con ayuntamientos, institutos, municipalidades, universidades, para intentar hacer convenios o colaboraciones más a nivel institución. Y necesitamos ese permiso para poder subir todo el material, pero eso ya lo veremos y les pasaremos la carta luego y les explicaremos cómo funciona. Por ahora nos centramos en aprender a hacer fotos, pensar el elemento y empezar a disparar en manual. ¿Sí? ¿Más dudas? ¿Más consultas? ¿Nada por ahora? Bueno, entonces nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde, de 5 a 7. Y muchísimas gracias, como siempre, la verdad que es un placer.